Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de este día, después de haber revisado las tareas que aquí los compañeros hicieron. Vamos a ver un principio, el tercer principio, el principio de sustitución de Liskov. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Solid Liskov, ¿sí? Principio Solid Liskov. ¿Correcto? Vamos a ver aleatoriamente, a ver qué nos dice esta persona. Dice, el principio Solid Liskov es el tercero de los principios SOLID, el acrónimo de los 5 principios básicos de la programación orientada a objeto, definida por Robert C. Martin. Realmente Robert C. Martin recopiló, porque ese principio no es de él, es de Barbara Liskov, ¿correcto? Entonces, dice, este principio de la operación orientada a objetos debe su nombre, ok, a Barbara Liskov, reconocida ingeniera de software, que fue la primera mujer de los Estados Unidos en conseguir un doctorado en ciencias. Bueno, algo se dice, ¿no? Barbara Liskov realizó una primera definición en una conferencia, ¿sí? Y dijo, a ver si es cierto, lo que se busca aquí es algo parecido a la siguiente propiedad de institución. Si por cada objeto O1 de tipo S hay un objeto O2 de tipo T, como aquel para todos los programas P definidos en términos de T, el comportamiento de P no cambia cuando O1 es sustituido por O2, por lo que ese es un subtipo de T. Preguntas del principio de Liskov. ¿Se entiende, Aleli? ¿Se entiende, Sergi? Aleli ahorita viene, tuvo que ir al baño. Ok, está bien, perdón. Sergi, Sí, más o menos ¿sí se entiende? No, Yo no lo entiendo nada. Pero está bien, no es que el autor lo esté poniendo mal, no. Realmente así es el principio. Vas a buscar otra. La famosa Wikipedia, ¿no? De repente es la que más recurrimos acá. Vamos a ver. Y lo mismo, vamos a ver qué dice. Se presentan los principios, bueno, pero aquí principio de Liskov. A ver, vamos a ver, principios de Liskov. A ver, apúrate. Apúrate, Liskov. La noción de los, acá está. Principio de sustitución de Liskov es un principio de la programación orientada a objetos y puede definirse como cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer la diferencia entre ellas. Oh, esto está un poquito más claro, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. Como que es un poquito más claro, ¿no? Y los que ya tienen experiencia en este mundo de la programación con objetos, pues, ¿de qué me están hablando? De la herencia, ¿no? Pero qué, o sea, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo lo entiendes tú, Víctor Ocharán, así en tus propias palabras? ¿Cómo lo entiendo? Sí. De que sí, o sea, yo podría utilizar la clase que derive de una sin afectar su funcionalidad, ¿no? ¿Su funcionalidad de quién? O sea, si estoy empleando una clase A. Sí. Y tengo una clase derivada de esa clase A, sí. Podría usar esa clase derivada sin afectar la funcionalidad que hace esa clase A, ¿no? Sin afectar qué es lo que hace el programa. Sin afectar lo que hace el programa, dice Libardo. Sí, correcto. Sí, está bien, vale la aclaración. Sí, está. Sí. Wow. Pero aquí, ¿dónde está la palabra programa? No. Vamos a ver aquí un poquito, dice, el lenguaje más formal, otra vez, esta es la parte fea, si ese es un tipo de T,
Entonces los objetos de tipo T en un programa de computadora, pues mira, acá está el programa, dice, ¿no? Entonces, los objetos de un tipo T en un programa de computadora pueden ser sustituidos por objetos de tipo S, es decir, los objetos de tipo S pueden sustituir objetos de tipo T sin alterar ninguna de las propiedades deseables de ese programa. Ok, la corrección, la tarea que realiza, etcétera. Más formalmente, el LSP, List Substitution, es una definición particular de una relación de simplificación llamada tipificación fuerte del componente que fue introducido inicialmente por Barbara Liskov. En resumen, si S es un tipo de T, entonces los objetos de tipo T en un programa de computadora pueden ser sustituidos por objetos de tipo S. Hasta ahí yo diría que ese es el principio de Liskov, ¿correcto? Sí, sí, ahí está, sí, o sea, lo sustituye y no pasa. O sea que si yo tengo una clase base y luego creo una clase derivada, yo podría sustituir la clase base por la derivada en donde la clase base se utilice y todo debe funcionar correctamente. Eso es lo que me dice este principio, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Cuándo no cumplo ese principio? Pues cuando no puedes reemplazar la clase base. ¿Y cuándo no puedo reemplazar la clase base? Si siempre la clase hija puede reemplazar a la clase base. Así funciona C#. Una clase base siempre puede reemplazar a la clase, perdón, una clase hija siempre puede reemplazar a la clase base. Entonces, no entiendo. ¿No? ¿Sí se entiende? Sí, ¿O alguien que me, está algún confuso. ejemplito? ¿Perdón? Decía que sí está un poquito confuso. O sea, sí entendí que en teoría tú puedes trabajar o sustituir donde se esté usando la clase padre por las clases derivadas y eso no tendría que alterar nada, pero siempre pasa de esa manera. Bueno, eso es lo que debería de ser, ¿no? Para cumplir este principio, ¿lo entendí bien? Sí, que puedas reemplazar con la clase derivada a una clase base y que todo funcione normal. Ok, Pero yo sí, sí. recuerdo que en C#, y tú puedes tener una clase base, creo una clase que herede de la clase base, y transparentemente yo puedo declarar una variable de tipo clase base y asignarle una instancia de la clase derivada. Eso siempre se puede. En C# siempre Sí, se puede eso. sí. Entonces, ¿cuándo violaría yo ese principio de Liskov? Si C# siempre va a poder hacer el reemplazo. ¿Qué me dicen? Programadores de C#. No sé. Nati. Nati es una programadora Hola, veterana de C#. ¿Entiendes hola, este principio de Liskov? este, justo acabo de llegar y escuché que las clases derivadas Mm, se pueden reemplazar por las clases base. mm. Bueno, ¿entendiste este principio? Mira, ahí está subrayado en la pantalla. Si ese es un tipo de T, entonces los objetos de tipo T en un programa de computadora pueden ser sustituidos por objetos de tipo S. O sea, que tienes una clase base, una clase derivada que hereda de la clase base, y tú tienes una variable de tipo clase base, le puedes dar una instancia del tipo de la clase derivada. Eso siempre se cumple. Ujú. Entonces, siempre cumplo el principio de Liskov. No me preocupo porque el mismo lenguaje me lo permite. Pues supongo que habrá algo que haga que se cumpla. ¿Cuándo?
Quiero un ejemplo. Pensando. ¿Cuántos años llevas programando con C Sharp, Nati? Puede. Apenas de hace un rato, dices. Por Con ejemplo, C Miguel, Sharp. Libardo. Ajá, Libardo. cuando se declara, ¿qué? Una clase de pronto de tipo figura. Entonces se pone un método que sea, que digo yo, y entonces tienes un método que te calcula el área de esa figura, ¿verdad? Y Sí. después haces una clase que va a heredar de figuras, por ejemplo, círculo o triángulo. Pero entonces, si uno a esa clase base, que es figura, en su calcular área, por decir algo, le pone un valor fijo que aplique de pronto para un cuadrado o para un triángulo, pero no para un círculo, ya ahí se está rompiendo el principio porque ya no cumpliría con eso. Pero esa es una mala programación, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, tú diste un ejemplo que no cumpliera con el del principio del ISCO. O sea, aunque está heredando de una clase base, no todas pueden aplicar, digamos, el calcular área porque no todas tendrían la base, por decirlo así. Entonces, o sea, se obliga a que el calcular área tenga un valor fijo. Ese es un ejemplo, ¿no? De cuándo no se cumpliría. Digo. Ese es el típico ejemplo que encuentras, ¿verdad? Del principio de sustitución del ISCO. Las típicas figuras de cuadrado y triángulo. Y ya. Eso quiere decir entonces que si somos buenos programadores, sin querer, siempre vamos a estar cumpliendo el principio del ISCO, ¿no? Sí, porque se supone que nuestra clase que hereda de la base, pues trae todo lo que, arrastra todo lo que Ajá. de la base y debería poder ejecutar cualquier método de la clase base. Sí, entonces el mismo IDE me ayuda a que cumpla yo con el principio del ISCO, ¿verdad? Bueno. ¿Preguntas del principio del ISCO? Por el momento no. Pero es como Entonces, que... Miguel, perdón. Sí. No, dale. O sea, me imagino que entonces este principio surge para otros lenguajes y me comentas que de alguna manera implícita ya se aplica, no tenemos que preocuparnos en C Sharp, pero pues está por algo, ¿no? Existe, bueno. Estoy dando suposiciones, ¿no? O sea, yo qué pensaría. Ah, Si estoy, pues si es esto, pues ya C Sharp me ayuda. Entonces, sin querer, ya el lenguaje me ayuda a cumplir el principio del ISCO. Y además, yo no podría calcular el perímetro de un cuadrado en mi programa sin multiplicar lado por lado o algo así. Entonces, como buen programador, sin querer, cumplo con el principio del ISCO. O sea, eso me da a entender, con el ejemplo de Libardo, ¿no? Si haces bien tu programación, siempre vas a cumplir el principio del ISCO. Digamos, esa es la hipótesis que me queda del principio del ISCO. Entonces digo, ok, no me preocupo por el principio del ISCO porque siempre lo voy a cumplir, aunque no quiera yo, siempre lo tengo que cumplir para que funcione mi programa. Entonces, no le veo sentido al principio del ISCO, pensaría yo. ¿Por qué le ponen como principio? Eso me haría pensar. ajá, sí, eso pienso. Y Bajo sin la premisa que embargo, estás diciendo, ¿no? ajá, y sin embargo no es cierto. Pero entonces, dame un ejemplo bueno del principio del ISCO. Y si ustedes navegan por todos lados, vamos a regresarnos, igual acá a ver si tiene. No, no tiene. Pero todo mundo te lo plasma, con figuritas, ¿no? Del cuadrado y no sé qué más. A ver, amigo, a lo mejor tiene la excepción. No, nada más le echan puro rollo. Bueno, con pájaro.
Y volar y comer. Oh, bueno, al menos cambia, ¿no? Bueno, al menos ya es un ejemplo. Ok, de pájaros y todos esos animales. Pero bueno, vamos a ver, nos quedamos con más o menos creíble. Igual si pudiéramos encontrar en otra parte. Ahí está, principio del ISCO. Sí, una clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer la diferencia entre ellas. Con esta definición me quedo. Esta sería como una definición más matemática, ¿no? Si ese es un tipo, bla, 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 hasta acá. ¿Correcto? Bien, vamos a jugar entonces un poco con este principio. Vamos a ver. Pero ahí mientras vas abriendo, Miguel, Sí, pero como que acá también, o sea, rompe el primer principio, ¿no? dime cómo, para qué. No, diré el segundo. O cómo. El principio puede de abierto y cerrado, Cómo. porque si tú estás heredando, tienes una clase base, Sí, heredas, sí. entonces ahí estás agregando y estás agregándole funcionalidad, ¿no? En base a esa. Más bien, normalmente heredas para extender. Heredas para extender, ¿no? Para reutilizar. Sí, pero ya también estás sustituyendo, ¿no? a la primera, entonces, como que A ver lo creo que que digan los compañeros. Este comentario de Víctor es de los típicos comentarios sobre cómo interpretamos los principios sólidos, ¿verdad? Pero, o sea, yo no veo que la sustituya porque allá no, estamos, como que rompe el abierto y cerrado, ¿no? porque tú acá estás utilizando herencia y allá estás en el de abierto cerrado estás eh, proveyendo que una clase pueda tener funcionalidad sin tener que modificarla. Pero Acá pues lo que la estás acá lo que modificando. quiere, no, acá lo que quieres es heredar lo común de la base y ampliarlo. Correcto. Son Bueno, diferentes. ahí lo enfoco yo como que, o sea, por eso estás ampliándole, ¿no? Pero la estás modificando. Pero estoy modificando la que estoy extendiendo, no la base, sino la que hereda. Pero dice de que la querida puede sustituir a la principal, a la base. O sea, puedes sustituir la declaración de esa sin que cambie, sin que afecte la ejecución del programa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tiene la base, la que hereda. Mientras que con el otro principio tú lo que estás haciendo es dándole la posibilidad de que puedas hacer diferentes operaciones sin necesidad de modificar la clase inicial. La clase base, por decir, si quieres llamarle. Uh-huh. En cambio acá no, acá la estás modificando, porque le estás agregando. Pero no estoy modificando la base. Estás extendiendo. Ajá, exactamente, pero no la estoy modificando. Ajá, estás extendiendo su funcionalidad, entonces yo lo veo que sigue abierto pero cerrado. Sí. Les digo que se presta a discutir, ¿verdad? Sí, es interpretación, como dice. Como el de simple responsabilidad. Pues nada más te vas a quedar con una sola línea de código en cada clase, ¿no? Sí. Vayamos entonces a este principio para ver si lo podemos entender. Yo estoy aquí en LSP y era más bien el LSP. A ver, aquí LSP demo 0, ¿no? Aquí. Vamos a seguir la misma filosofía. .NET New, demo 01, ¿no? Así le he estado. Perdón. Pero ¿qué quieres? New qué? Console. ¿Y cómo se va a llamar? Demo 01. No templates, porque no le gusta mayúsculas. Órale.
Listo. CD demo 01. dir. Ahí tengo mi típico programa, ¿correcto? Vamos a suponer, igual, si me están siguiendo y me voy muy rápido, deténgame, ¿eh? Voy a crear una clase. Este ejemplito creo que sí me gusta. Vamos a suponer que quiero una clase que sea una calculadora que suma. Sum calculator. Listo. ¿Correcto? Mi clase, sí, va a ser una clase sum calculator. Correcto. Ahí está. Mi clase, sí, mi clase va a recibir una lista de enteros. Mis números. ¿Correcto? Y entonces yo tengo acá, le digo public sum calculator, sum calculator, perfecto, sum calculator, y aquí recibo mi arreglo de numbers, ¿correcto? Entonces recibo mi arreglo de numbers y lo único que voy a hacer, igual lo único que voy a hacer es que a numbers le voy a asignar los numbers que recibí. Igual, si me equivoco en algo, me dice, ¿no? Como no es Visual Studio, no me ayuda. Aquí entonces ya guardé el arreglo de números. Luego le voy a poner aquí public int calculate, ¿correcto? Listo, y lo único que voy a devolver es numbers.sum, ¿correcto? Y con esto ya tengo la suma de los números, ¿correcto? Y salvo, control S. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, vamos bien. Correcto, muy bien. Entonces, yo podría aquí, Notepad, program.c#. Esto no me gusta. Entonces, yo podría, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, tener var numbers igual a new, un arreglo de enteros. Un arreglo de enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Igual le pude haber hecho un fill. Ok, no importa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahorita lo crezco. 20 y cierro. Voy a maximizar. Tengo un arreglito que tiene de los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 20. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es decirle sum calculator, ¿ok? Mi variable sum calculator, S, por ejemplo, va a ser igual a new sum calculator y quiere como parámetros los numbers, ¿correcto? Y entonces le voy a decir console.writeline, le vamos a decir aquí suma de todos los números, y entonces simplemente le voy a decir que s.calculate, ¿correcto? s.calculate, eso es lo que le voy a poner.
Y cierro las comillas, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Correcto? Vamos a darle salvar. Si alguien no entiende el código, tengo una clase que suma los números. Perfecto. Simplemente aquí creo mi arreglo de números, creo una instancia del Zoom Calculator, se los paso y listo. Y le digo salvar. Perfecto. Luego me voy aquí y le digo .NET Run. Suma de todos los números 210. Ya digo que sí es correcto, ¿no? Sería como la sumatoria del 1 hasta el 20. Si lo están haciendo, ¿también les dio 210? Sí. Perfecto. ¿Lo estás haciendo, Víctor? Sí. Perfecto. Leli. Sí, voy a compilarlo. Ok, Juan. Larios. Sí. ¿Sí se ejecutó y dio 210? Sí. Perfecto. Ahora queremos sumar los números pares nada más. Entonces voy a crear un even numbers sum calculator. ¿Correcto? Notepad even number sum calculator. Es una calculadora de la suma de los números pares. Eso es lo que pretendo. ¿Ok? Y entonces le voy a decir que sea una clase, ¿sí? Que sea una clase even numbers, ¿correcto? Sum calculator. Y le voy a decir que yo también soy un sum calculator. También calculo suma de números, solo que de números pares. ¿Correcto? Entonces yo también recibo arreglito, ¿verdad? Yo también recibo el arreglito de enteros con los numbers y lo único que hago es pasárselo a mi clase base. Se lo paso a mi clase base. ¿Correcto? Cualquier código que no entiendan, me preguntan. Pon ahí, Miguel. En public, ¿no va un void ahí? ¿Qué dicen, compañeros? No, es un constructor. Es un constructor, compañero. Ah, ok, sí. Uh-huh. Sí, sí, Miguel. Los constructores son métodos especiales que no especifican un valor de retorno. Uh-huh. Bien, es el constructor, Perfecto, entonces, por ahí anda David y no quiere participar. Entonces, entonces, sí. ¿Puedo ver rápido tu clase base, por favor? Porque creo que no anoté algo. Sí, mi clase base. La de Zoom Calculator, por favor. Sí, claro. Ajá, no. A ver. Listo, gracias. Correcto. ¿Sí? Bien, entonces, ahora quiero implementar el método calculate. En lugar de que se ejecute el del papá, voy a ejecutar el mío, porque pues quiero sumar únicamente los pares, ¿no? Entonces tomo mis números
que cumplan con que el residuo del número dividido entre 2 sea igual a 0. Esos son los pares. Y entonces obtengo la suma. ¿Correcto? ¿Preguntas? Ninguna. No, ese buen, Sí, yo ¿por también, qué ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué es el buen o a qué? Where sería, Miguel. Sí, correcto. Where. Uh-huh. No hay pregunta. Sí, ¿cómo funciona el where? Bueno, me imagino que es en donde se cumple esa condición, pero Hay existe. una característica de .NET que se llama link. ¿Sí? Link, que es una abreviación, es un acrónimo de Language Integrated Query. Sí, es un acrónimo de Language Integrated Query. Language Integrated Query es un lenguaje que soporta .NET y que te permite hacer consultas sobre colecciones. Ajá. Entonces, tú puedes, dada una colección, por ejemplo, puedes hacer consultas como del tipo SQL, select asterisco, from, where, etc. De hecho, casi por cada instrucción de SQL tiene su equivalente en link. Entonces, tal como en una instrucción SQL que tienes el where, ¿sí? Dada mi colección numbers, where, ¿quieres filtrar los números? Sí. Ok, la sintaxis es que le pongas aquí el filtro. ¿Cómo? Mira, dado un número n, esto es de tu colección de números, vas a recorrer uno por uno. Y por cada número, dime si lo tomo o no lo tomo, si lo filtro o no lo filtro. Entonces aquí yo le tengo que poner la condición. Él me va a pasar un número y yo le digo si lo acepta o no lo acepta. Y aquí le estoy diciendo, acéptame todos los números que su residuo con 2 te dé 0. Entonces me va a filtrar aquellos que no cumplen con la condición. Todos los nones se los va a llevar. Y luego del resultado, ahora sí, suma. ¿Correcto? Ok, sí. Eso es link. Si quieren lo podemos anotar como para una sesión de link. Sí, para hacer Sí, consultas link. nunca lo había visto, la verdad. No sé si lo tenga Java o otros lenguajes extraños, PHP, no sé. De lo mejor que integró .NET con el 2008, por ahí fue uno Correcto. de esos. En Java se llama lambda. ¿Lambda? Ok. De hecho, esta es una expresión lambda. Esta es una expresión lambda. Está dividido en dos grupos, ¿no? Bueno, entiendo que Por la sintaxis te refieres a los expression methods expression y expression, ¿qué es? Expression query y y declarative query para el declarativo. Ajá, correcto. Yo lo aprendí primero con el... Declarativo. Sí, porque era más, bueno, lo veía yo más cerca a SQL. Correcto. Solamente cambia ahí un poquito la forma de cómo seleccionar o cómo tomar los elementos. Sí, todo el mundo aprende con el declarativo, ¿eh? Yo también. Y ahora ya no escribo una línea con declarativo. Ya está, ni nos acordamos. Sí, pero me gustaba Correcto. mucho. Correcto. Esa es duda. Sí, yo también recuerdo que en el declarativo, casi siempre me iba yo el declarativo y me costaba mucho trabajo de métodos, pero dije es que tengo que aprenderlo bien, entonces me forzaba yo a hacerlo. Cuando urgía, ok, declarativo, y luego ya que pasó, porque ya entregué el proyecto, ahora sí me regreso a ver, tengo que pasarlo a métodos de expresión. Hacía yo lo mismo, de hecho, me acuerdo que los group bys, el group by, fue algo igual de lo que me costó mucho aquí, en Sí. Con una expresión, porque no entendía que me pasaba ley grouping, y
y con el otro, bueno, con otra estructura, pues se me hacía más fácil, porque realmente en SQL Server, por ejemplo, sabía hacer un group by, pero muchas veces, bueno, también lo he ocupado, link, o este tipo de expresiones, lo he ocupado más orientado a objetos, pues, que a Sí. SQL. Realmente, Ok. bueno, es que está link to SQL, link to object, link to XML, link to dataset, link to N derivados ahí que le incluyeron, y la verdad, pues se vuelve muy cómodo, ¿no? En algún momento trabajé con archivos, pues parece que hay varias cositas, y realmente pues nos ayuda mucho a manipular. Correcto. La información. Muy bien. Y, perdón, ahorita que tocaste Java hace algún tiempo, igual yo solamente en la escuela, ¿no? Y ya tiene ratito de que salí, entonces hace como unos 2 o 3 años intenté agarrar por ahí un NetBeans y tratar de emular algo, y sí, también tiene algo similar aquí en las expresiones lambda. Cambia ahí un poquito su forma de escribirlo, pero se parece. Sí tiene ya algo. Ok. Ya parecido. Correcto. Bueno, aquí lo que hice es irme al programa y así como mando a escribir el resultado de la suma con mi clase SumCalculator, ahora voy a mandar a escribir el resultado con la suma de Even Number SumCalculator. Entonces lo mismo, suma de los números pares. Sí, suma de los números pares. Entonces aquí le voy a decir even.calculate, ¿correcto? Even.calculate. Y entonces cierro y listo, ¿no? ¿Qué hice entonces? Creo una instancia de SumCalculator y mando a escribir. Ya lo probamos, da 210. Ahora he creado una nueva clase, ¿sí? Una nueva clase, Even Number SumCalculator, que hereda de SumCalculator. Este es el padre, este es el hijo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia que el hijo, ¿sí? El hijo suma números pares. ¿Correcto? El hijo suma números pares y el papá suma todo. ¿Correcto? Y luego entonces, pues dije, a ver, voy a probar Even Numbers SumCalculator Even igual Even SumCalculator Numbers y pues quiero ver cuánto suma. ¿Correcto? Si ya lo hicieron, acuérdense, vamos a salvar. Si no hemos salvado, pero parece que ya, ¿verdad? No me muestra nada. Ni le toqué. Entonces, pues vamos aquí a ejecutar nuevamente. Vamos a darle .NET Run. Y dice, suma de todos los números 210, suma de los números pares 110. ¿Sí? Sí, tengo lo mismo y el mismo warning. Ajá. ¿Me explicas, Víctor o Charán, warning? ¿Cómo lo quito? Es por lo que estás tratando de usar un método de la clase base. Entonces, para poder reemplazarlo, dice, ajá, sí, pero ¿por qué, ¿por qué es warning? ¿Por qué no es un error? Porque dice que oculta al miembro de la clase base, entonces que si esa es tu intención, pues utiliza la palabra clave new. Okay. Sí, y si no la utilizo, oculta al miembro de la clase base. Reemplaza, pues. A ver, otra vez, porque ya me perdí. Si le pongo new, o más bien, si le pongo new, ¿qué hace? Si le pones new, lo reemplaza, lo oculta. Lo oculta. ¿Y si no le pongo new?
no lo oculta, pero te lanza la advertencia de que si la intención es ocultarlo, pues le pongas new. Entonces, sin el new no lo oculta. No. No sobre. No lo oculta. O mejor dicho, no. Con el new le dice explícitamente que si quieres ocultarlo porque de pronto lo vas a reemplazar. Ajá. ¿Y sin el new? También. Entonces es lo mismo. Sin el new, a ver, sin el new lo que hace es... No, utiliza el de la clase base. O sea, con el new lo que hace es explícitamente ocultar el de la clase base y de pronto cambiarle la funcionalidad, si quisieras. Y sin el new, pues simplemente utiliza el que viene de la clase base. No entendí. No entendí. No, o sea, con el new lo estás ocultando. ¿Y sin el new? Sí, te está advirtiendo nada más que debes ocultarlo, porque es una mejor manera. Pero no lo estoy ocultando, entonces. No. No, porque... Sí, lo estás ocultando también. No. Sí, lo estás ocultando porque por eso te sale 110. No, porque está ese otro método. Ah, bueno, sí. Perdón, sí, tienes razón. Sí. Sergi. Aquí es donde debe discutir Sergi, pero pues ya se fue. No, sí, estoy ayudando a Abigail a publicar en Azul. Ya. No he Déjalo seguido así, del todo. entonces ya, déjalo así. Sí. Alelí, Juan, Mande. cuando hacemos esto, nosotros tenemos un papá. El papá tiene el método calculate, ¿correcto? Sí. Pero luego ahora estamos heredando. El hijo también tiene su método calculate. Entonces, calculate hace conflicto. Calculate hijo hace conflicto con el calculate padre porque tienes dos calculates. Cuando nosotros heredamos, se hereda todo lo que sea público o lo que sea protegido, ¿correcto? Entonces, así sin poner ninguna sola línea de código, así, esta clase tiene un método calculate. Así, sin nada. ¿Por qué? Porque lo está heredando de su papá. ¿Ok? Sí. Pero así ya le estás haciendo conflicto con el método del papá. Entonces te dice, oye, ¿quieres ocultar al método del papá? ¿Eso es lo que quieres? Si realmente eso es lo que quieres, ponle new, pero te lo pone como warning, o sea que no hay ningún problema. En otras palabras, si realmente eso es lo que quieres, te recomiendo que le pongas new, ¿sí? A este. ¿Correcto? Le tendríamos que poner Okay. Le podríamos new. Pero si tú no se lo pones, él se lo pone por ti. Ok, o sea, igual pasa o igual se oculta el del padre. Es correcto, así es. Solo que, ¿qué tal si te equivocaste, si realmente no querías hacer eso, eh? Entonces, para que él no lo haga por ti y no te diga, mejor te pone un warning. Oye, mira, si quieres realmente ocultarlo, ponle new, ¿eh? Pero si no lo haces, le faltó acá. Pero si no lo haces, yo lo voy a poner explícitamente, le habría faltado acá. ¿Sí? Entonces, como decía Libardo, como decía Víctor, si tú no se lo pones, estás ocultando, si tú no se lo pones, estás ocultando al método del papá. Si lo quieres, si realmente quieres hacer eso de manera profesional, por decirlo así, ponle el new explícitamente. Porque si no se lo pones, de todos modos, el compilador te avisa, pero solo como amabilidad. Oye, programador, ¿quieres hacer eso? Ponle el new para que no te muestre yo la advertencia. ¿Correcto? Okay. No, te lo pone, o sea, el compilador te lo pone siempre. Sí, correcto. Ya. Ajá. Entonces, ok, a ver, si es cierto. Ok,
porque quiero que se vea limpio, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Ok. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Correcto. Siento que ya empieza a ver, bueno, ya se está violando el principio Liskov. Así, dime por qué. Dime por qué. Pues porque si yo quisiera sustituir ese calculate de la suma de todos los números, es decir, la de la clase base, por el del clase hijo, ya no hacen lo mismo. Entonces, pues ya. Pero el principio de Liskov, no habla de métodos, habla de clases. No habla. Cierto, Si sí, reemplazas un miembro de la clase T en una derivada de la clase, no habla de eso. Él habla en sí del tipo. Sí. Cierto, sí, me ¿Sí? confundí. No, pero está bien, está bien que opinen, ¿eh? Funcionalidad, no o sea que- alteras la funcionalidad. Si no nos equivocamos, no aprendemos. O sea que se podría colocar ahí donde está Event Number Zoom Calculator, pero se instancia el New Event Zoom Calculator y no debería cambiar. Yo tendría que hacer entonces, por ejemplo, Zoom Calculator igual a New Zoom Calculator, correcto. Y luego podría yo decirle que por ejemplo, vamos a suponer acá, este es un ejemplo. Yo le podría decir aquí este tipo clase base, ¿correcto? El principio de Liskov me dice que a ese lo puedo reemplazar con un hijo. ¿Quién es su hijo? Event Event Number Zoom Calculator. Correcto. Ok. El principio del Liskov me dice eso. Calculator. ¿Sí? El principio dice, puedes reemplazar al papá con el hijo. Te falta la Miguel. Gracias, perdón. Event Number Zoom Calculator. Perdón, gracias. Ok, ya lo reemplacé. Ok, ahora suma de todos los números y voy a ver el resultado. ¿Correcto? Hoy con mi Zoom Calculator. ¿El Zoom Calculator qué hace? Pues suma los números, todos los números. Le voy a pasar una instancia del hijo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Y le digo suma de todos los números y le digo control S. Entonces, le voy a dar aquí .NET Run. ¿Qué dice? Numbers. Faltó el parámetro. Faltó el parámetro, ¿verdad? ¿Dónde estamos aquí en Program? Aquí los numbers. Los numbers. Control S. Control S. .NET Run. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, suma de todos los números, pues está bien. Correcto. Ahora, ¿qué podríamos intentar? Reemplazar el Es que event aquí, por ejemplo, más bien sería así. Sería así. Este es una Zoom Calculator, pero le estoy dando el Event Num Zoom Calculator. En consecuencia, lo que estoy intentando es esto. Más bien es lo que estoy intentando. ¿Sí?
Yo tengo mi calculador que suma números nones. Lo estoy guardando en una clase del papá, ¿sí? Pero estoy aquí creando una instancia del hijo, ¿correcto? Entonces yo esperaría que me diera la suma de los pares. Aquí es donde se ve más bien. ¿No tendrías que poner ese, Miguel? Sí. ¿Perdón? ¿No tendrías que poner ese ahí en lo que En vez copiaste? de 20, sí. Perdón. Sí, es que estoy poniendo el ¿verdad? Así. A ver. Entonces, sí. A ver, le digo control S y le digo .NET Run. Así. Pero entonces ahí ya no los pares, no. Ajá, queda No lo igual que suma. hace ratito. Suma de los números. No, pero suma de los números pares dice que 210. Y luego aquí dice suma que los números pares son 110. Esto es lo correcto. Esto es incorrecto. ¿Se ve o no se ve? Sí. O sea, yo estoy reemplazando al padre y quiero sumar los pares. Entonces, creo una instancia del que suma pares y lo guardo en una variable de tipo de su papá, porque el principio del ISCOP me dice que lo puedo hacer así. Y entonces, mando a calcular la suma de los pares, porque ese es el calculador que estoy haciendo, y entonces me dice pues que no. ¿Correcto? ¿Se ve? Sí. Estoy violando el principio del ISCOP. ¿Preguntas? Pero entonces, o sea, en el momento en que yo hago esta sustitución del padre por el hijo, lo que estoy buscando es que Debe seguir ese... funcionando correctamente. Ah, ok. Sí, si yo estoy creando una instancia del que suma pares, yo esperaría que me diera un resultado de los pares, pero no. Ok. No está funcionando correctamente. Pero Yo pensé que o sea, lo que tenía que permanecer era el comportamiento de lo que sea el padre. No, tiene que permanecer el comportamiento adecuado. Si está sumando pares, ok. el resultado debe ser la suma de los pares. Ok. No importa si lo almacenas en un tipo de la clase hija o en el caso del ISCOP, que lo almacenes En en la el clase papá. padre. Ajá. Ya. Estoy violando el principio del ISCOP acá. Sí. Y se subsanaría entonces con virtual y override. Entonces ya vienen aquí ya nuestros conocimientos de C#, ¿verdad? Claro, para poder sobreescribir. Correcto. Pero el punto importante aquí es entender lo que está pasando. Ahí estamos viendo fácilmente cómo estamos violando el principio de LISCO. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Eso es porque la funcionalidad no es la que esperamos, ¿no? O sea, Ajá, no es la esperada. Sí, no está funcionando como debería de ser. Sí, no está funcionando como debería de ser. ¿Correcto? Bien. Ok. Entonces, pues hay que arreglarlo. Sí, hay que arreglarlo. Déjeme irme hacia atrás. Déjenme irme hacia atrás. O lo reemplazo. No, reemplázalo en la clase. Son Sí. calculator.
O sea, me refiero a que si hago otra clase o tomo esta. No, toma la misma para que vea cómo se arreglan esas. Bueno, digo yo, pues. Sí, correcto. Bueno, Pueden comentar, ¿no? Se puede comentar como... yo por mí no hay problema que lo pierda yo, lo digo por los compañeros. Si quieren, háganle una copia así, violando el principio del ISCO. Háganle una copia por su directorio, porque ahora vamos a corregir todo esto para cumplir con el principio del ISCO. ¿Qué se te ocurre, Libardo? Ahí en el método calculate tendría que ser public virtual. Public virtual, el calculate. Sí. Ajá. Y en el event number sum calculator lo que hace es override, public override el mismo método calculate, o sea, lo vas a sobreescribir. O sea, de que cuando cambie, ya ahí sí cumpla con el principio de listo. Ok. Bueno, eso es lo que se me ocurre. Sí, está bien, sí. Creo que sí, está bien. Bueno, ¿listos? No, todavía no. Sí. Sí, Miguel. Yo los voy a perder a propósito, no me importa. ¿Sale? Lo que voy a hacer es lo siguiente, la solución que da Libardo es válida, sí, es aceptable, sí funcionaría. Pero yo lo voy a hacer de esta otra forma. Voy a crear una clase que se llame Calculator. Perfecto. Una nueva clase que se llame Calculator. Le voy a decir class Calculator. ¿Correcto? Y a esta clase le voy a decir que quiero prácticamente lo que teníamos aquí en Zoom Calculator. ¿Dónde está? Zoom Calculator. Sí, que tenemos Protected Read Only Numbers. Ok, listo, me lo llevo entonces también. De momento me lo voy a llevar, no lo voy a cortar ni nada. ¿Correcto? Y me voy a llevar su constructor. También me voy a llevar su constructor. Control C y Control V. Pero el nombre de la clase, ¿verdad? El constructor debe ser igual al nombre de la clase. Y lo mismo, Public Calculator y Numbers, y lo guardo en mi campo. Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir un método que se llame Calculate. ¿Sí? Este de acá, Pero no lo voy a implementar. Sí, esto se parece mucho a una interfase. ¿Correcto? Pero también decíamos que aparte de las interfaces, también existen otros objetos que son las abstracciones. Yo pudiera decirle entonces que esta clase sea abstracta. Y la hago abstracta para que no la puedan instanciar. No se puede instanciar porque no está completa. Solo se puede heredar. Para este caso, entonces, creo mi clase que sea abstracta. Así como está, da lo mismo que fuera una interfase o que fuera un... No da lo mismo, porque aquí ya hay una implementación. ¿Sí? Sí, el constructor. Sí, ya. Sí, no da lo mismo, perdón. Entonces, por el hecho de que ya estoy implementando, ya no puede ser interfase, ya no. Tiene que ser una clase, pero acá no lo estoy implementando, no puede quedarse así, porque me va a decir el compilador, no tiene cuerpo. Entonces le agrego la palabra abstract, y con eso ya le estoy diciendo, algo sí implemento y algo no implemento, ¿correcto? Eso es lo que le estoy diciendo. Pero para decirle que lo implementen, aquellos métodos o aquellos miembros
que estoy exigiendo que se implementen, les voy a poner abstract. Probablemente hay cosas nuevas acá, así que si tienen preguntas, pregunten. ¿No? Sí, Miguel, esto de public abstract es diferente a lo que mencionaban de la función virtual, del método virtual. En un virtual le implementas. Ok. Sí, pero acá yo no le estoy implementando, no puede ser virtual. Tiene que ser abstracto. Ok, Ajá. sin nada de implementación. Es correcto. Abstracto es como si fuera la interfaz, o sea, como si fuera un contrato. Es correcto, sí. Ok. Con esto le estoy diciendo, no, no lo voy a implementar, el que me herede que lo implemente. Eso es lo que le estoy diciendo. Ajá. ¿Pero lo forza a implementarlo o es opcional? Lo forza, no, no es opcional, lo obliga. Como dice Libardo, es un contrato. Ok. Te digo, muchas veces utilizamos interfaces cuando solo tengo el qué quiero, qué quiero, qué quiero. Pero a veces tengo qué quiero y cómo lo quiero. Aquí es qué quiero, cómo lo quiero, así. Revuelves los dos. ¿Sí? Le ayudo al programador que ya no tenga que hacer esto. Yo lo hago por él, pero él que haga esto. ¿Sale? Sí. Bien. Okay. Vayamos al Zoom Calculator. Al Zoom Calculator, ahora él va a heredar de Calculator. ¿Correcto? Si él hereda de Calculator, ya no necesita declarar esto, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Pero sí necesita el constructor, porque los constructores no se heredan. Acuérdense, los constructores, aunque son públicos, ¿sí? Porque aquí vean mi calculator, oye, es público, bueno, sí, oye, es público, entonces, ¿por qué no se hereda? No, los constructores no se heredan, ¿correcto? Entonces, yo tengo que crearle su propio constructor y pasárselo, invocar al constructor de la clase base, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta, Miguel. ¿Ahí los parámetros deben ser iguales de ambas clases? Los parámetros deberían de para ser ese iguales. Constructor. Ajá. El calculator es el papá. Él tiene un constructor que recibe números. El hijo tiene que invocar a ese constructor. ¿Sí? Ok. Entonces, acá tiene que ser así. ¿Correcto? Entonces, ¿debe ser del mismo tipo que quiere el papá? Sí, porque se lo vas a pasar al papá. De hecho, en este caso sí debe ser el mismo, ¿no? Pero acá, en una clase base, pudieras inclusive no tener esto, así, vacío. Pero tienes que invocar al constructor de la clase base. Y el constructor de la clase base quiere un arreglo de números. Bueno, pues entonces, mejor los pido. Control Z, Control Z. Mejor los pido y eso mismo los paso. Pero sí, yo podría tener acá nada, pero necesito invocarle pasando esto. Yo podría aquí tener un propio arreglo y ese es el que le pase, pero para nuestro ejemplo, no. Debe ser, sí, debe ser este. Recíbelo, que te lo dé el usuario y se lo pasas a tu papá. ¿Correcto? Bien. Como la clase base te forza a que implementes, tienes que implementar, pero tienes que avisarle cómo. Override. ¿Sí? O borraste el tipo que retorna, Miguel. Le borré el tipo que retorna, ¿verdad?
public override int calculate. ¿Sí? O sea, lo que me pide aquí es un método que devuelva un entero. ¿Ok? Un método que se llame calculate, ahí está, que devuelva un entero, ahí está, y que sobrescriba a este, o sea, que lo reemplace porque aquí no tengo nada. Ahí está. Y devuelvo la suma de los números. ¿Correcto? ¿Hasta aquí todo es bien? Salvo. Y ahora me voy al otro, al hijito, al Even. Este amigo va a heredar del papá, calculator. Sí, él pues tiene su constructor que recibe los números y se la pasa a su clase base, entonces él ya lo tiene, ¿no? Y luego tiene su método que antes era new, pero ahora va a ser override. ¿Correcto? ¿Sí estamos bien? Y ya está. Ya está nuestro método. Entonces hemos dividido, tenemos el calculator, que es la clase base, un hijito, otro hijito. Tiene dos hijos, dos clases base. ¿Sí? Esto es, Sum Calculator es de tipo calculator. Even Number Sum Calculator es de tipo calculator. ¿Sí? Entonces, el principio de distribución de Liskov. Si Sum Calculator es un subtipo de calculator, entonces los objetos de tipo calculator en un programa de computadora pueden ser sustituidos por objeto de tipo Sum Calculator. O si un tipo Even Numbers Calculator es un subtipo de calculator, entonces el Even Sum Calculator debe poder reemplazar al calculator. Y con eso, si se cumple eso, estoy cumpliendo el principio de Liskov. ¿Correcto? Sí. Muy bien. En mi caso cerré el program. Sí, voy a abrir mi program. ¿Dónde estás? Program. Open with Notepad. No, pero este es otro. ¿Dónde andas? Aquí en Liskov Substitution. El program Open with Notepad. ¿Correcto? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a declarar una variable calculator. ¿Sí? Este va a ser mi tipo para que se vea, ¿no? Sí, sí, mi tipo base, calculator base. Muy bien. Ese es el papá. Ahora, sí, ahora le voy a decir que base sea igual, ¿sí? Que base sea igual a Sum Calculator y le paso los números. Y luego le voy a decir console whileLine suma de todos los números, base calculate. ¿Correcto? Y luego ¿qué podemos hacer? Podría yo hacer esto, base igual a new event sum calculator, ¿o no? Sí. Y entonces, aquí debería yo tener la suma, ¿verdad? De los pares, así. Esto pues ya estaría de más, ¿no? Entonces, este es el papá.
el principio de sustitución de Liskov dice que el papá puede ser reemplazado por el hijo. Sum calculator. El papá puede ser reemplazado por el hijo. Even numbers calculator. Y entonces aquí debo obtener la suma de todos los números. Y aquí debo obtener la suma de todos los números pares únicamente. Exactamente. ¿Correcto? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple. Bueno, si lo hace bien, claro. Prueben. ¿Ya lo probaron? Sí, sí, lo hace bien. Sí, antes que yo lo haga, por si falla, que no me sienta mal. Ejecuten y deben de dar el resultado correcto, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, está bien. A ver si es cierto. Le digo .NET run. Suma de todos los números, 210. Suma de los números pares, 110, ¿correcto? Entonces, estamos demostrando que la clase padre puede ser sustituida por su hijo y obtener el resultado esperado. ¿Qué espero obtener? La suma de todos los números. Tomo el hijo, reemplazo al padre, ¿y qué debo obtener? La suma de los números pares. Entonces, estoy cumpliendo con el principio de sustitución de Liskov. ¿Correcto? Sí. Con el de abierto pero cerrado. Si lo vemos desde la perspectiva que ya no modificamos la clase base, sino las que vamos derivando de ella. ¿No podría verse así? Estoy pensando. Lo que pasa es que esta no tiene ninguna funcionalidad. ¿No? Sí, porque no se puede instanciar. Sí, no se puede instanciar esta. Solo estoy creando herencia con estas otras. Pero a final de cuentas, El override sí solo modifica, ¿no? reemplazan, no extienden. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, Nati? Ok, sí, viéndolo desde el objeto, sí. Correcto. Entonces ahí está un ejemplo de que estoy cumpliendo el principio de sustitución de Liskov. En el caso de las figuras, Libardo, ahí, ¿qué estaríamos demostrando? Que cuando quiero calcular el perímetro de una... Pero bueno, el ejemplo es que se le pone un valor fijo a la clase que calcula, por decir algo, base igual 5. Entonces ya cuando uno le coloca eso, ya dejaría de, no permitiría el principio, porque está casado con un valor. Ese fue el ejemplo que puse. Entonces, Ok. pero es diferente a este, sí. Este está como más claro. ¿Sí? ¿Claro? Sí, y les digo que este principio sí está un poquito difícil de entender porque pues no sé por qué, pero, o sea, leyéndolo, o sea, lo leímos la primera vez. Y no se entendió. Y yo al menos, o sea, porque yo ya lo conozco, ya le entiendo, ¿no? Pero me pongo en el plan, no sé de esto, a ver, lo voy a tratar de entender y no, realmente no me hacía mucho sentido. Pero ahora sí, ya lo vimos, ¿verdad? Que podemos reemplazar fácilmente y vimos cuando teníamos hijos que reemplazaban al padre, pero no, o sea, la funcionalidad que esperábamos no era la correcta. Ajá. A mí no me salió. Pues No si sé tienes copié el preguntas, adelante. ¿Quieres que Pues no sé revisemos? Sí, o no sé si estoy compilando mal. No, tampoco lo sé. Mientras no vea yo, no lo sé.
Si quieres compartir tu pantalla, adelante. Sí. Vale la pena comentar que no hemos terminado con el principio del ISCO. Vimos un ejemplito, pero hay otro escenario todavía donde se podría ver un poco, o sea, complementar. Ok. Sí, pero bueno, vamos a ayudarle aquí al compañero. Es tu turno, Leli, para practicar y descubrir a ver qué está pasando. Bueno, Adelante, antes que compañero. comparta. Sí. Voy. Sí, ya entendiendo este principio, ya se ve más claro. Ah, esto es lo que trataba de decir esta chica. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí viene, ahí viene. Ya. Listo. ¿Qué problema? Es que lo ejecuto. Bueno, me calcula los dos como si estuviera sumando los impares, pero no encuentro dónde está el problema. Ok, ¿puedo ver tu código, por favor? Tus clases. Sí. Digo, tu program.cs. Y a ver, veo. Some calculator numbers. Suma de todos los números. Ok, eso lo veo bien. No, es que Lo que pasa es que tiene los consoles separados, o sea... el base, mira el base, o sea, estás imprimiendo el base Siempre el último. cuando ya reemplazaste. Ah, ya. Sí. Tienes que subir Estás esa línea, ¿no? haciendo Cada base con su consola. Sí, porque como estás usando el mismo objeto, pues sí, necesita de ir en orden. Sí. Ya. Perdón. ¿No? Ah, bueno, no guardé. No guardaste. No grabaste, ¿no? Está con asterisco. Ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues ahí está. Espero que hayan aprendido el principio abierto pero cerrado. Les digo, este es el primer ejemplo. Y ya en la próxima sesión, la próxima semana, vemos otro ejemplo de abierto pero cerrado para que pues veamos otro escenario, porque lo resolvimos con a través de abstracciones. Entonces vamos a ver de qué otra forma se puede presentar un problema. Te corrijo, sustitución del ISCOP, no abierto cerrado. Perdón, principio de sustitución del ISCOP. Sí, estaba yo pensando en otras cosas. Correcto, correcto. Muy bien, listo. ¿Preguntas finales antes de irnos? No, creo que vamos bien. No por el momento. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos por aquí la próxima semana. Que descansen. Descansen todos, bye. Igualmente, buenas noches. Gracias, Miguel.